Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos nuevamente a Latitud 18, el programa de la Biblioteca Jesús T. Piñero en red. Como siempre, me acompaña la licenciada Ivonne Lozada Rosas. Buenas tardes a todos. Aquí nuevamente es jueves 2 de mayo. Hay una noticia que nos ha llenado de sorpresa en la mañana de hoy, que ha sido el fallecimiento del exgobernador Rafael Hernández Colón. Indiscutiblemente, esto altera cualquier programa porque hay que hacer una revisión, algunos comentarios, poner en perspectiva la importancia de su gestión política, de su gestión cultural y su significado para la historia puertorriqueña. Sí, hay varias cosas que han estado ocurriendo durante el país. Obviamente no queríamos dejar de hablar de las manifestaciones de ayer, el 1 de mayo, que han tomado un protagonismo muy alto a partir de del establecimiento de la Junta de Supervisión Fiscal. Como saben, en los últimos 2 años estuvieron bastante álgidas estas manifestaciones. Así que todos los ojos estaban puestos hasta el día de ayer en lo que iba a ser la dinámica de esta manifestación y también en el ojo del nuevo secretario del aparato de seguridad pública, que aunque fíjate, se ha creado una sombrilla, no es el comisionado de la policía, que de hecho es el jefe directo de la policía, no es quien asume el liderato. Asume tiene los titulares en la prensa con relación a las noticias, independientemente de lo que ocurra, es el secretario del Departamento de Seguridad Pública. Y esta era la primera prueba de fuego. Sabemos que inmediatamente baja su confirmación en el Senado, y lo habíamos mencionado, él se reúne con los diferentes sectores para trabajar lo que iba a ser la logística del día de ayer, 1 de mayo, como les había comentado, por ya lo que habían sido la dinámica en los pasados 2 años. Pero un poco pues eso se opaca, aunque tenía primeras planas hoy, se opaca por la triste noticia del fallecimiento de quien fuera el 4º gobernador electo de Puerto Rico, don Rafael Hernández Colón, con una trayectoria impresionante. Rafael Hernández Colón es un ícono de un periodo en la historia de Puerto Rico, y es un ícono más que un político, un intelectual político, un académico político que aportó mucho desde la política y desde la academia también. Y ha sido, aunque ya veníamos hace unos 6 meses, sabíamos que su salud estaba muy comprometida luego de un diagnóstico de leucemia. Muchos se nos han ido con cáncer. Es correcto. En el caso del exgobernador o el gobernador Rafael Hernández Colón, debemos de destacar no solamente el hecho de que cubre 3 periodos importantes de el periodo de la elección del año 72, del 84 y del año 88. En ese sentido, tanto él como Carlos Romero Barceló van a ser 2 figuras políticas que van a llenar de una manera muy importante nuestra historia política contemporánea. En el caso de Rafael Hernández Colón, obviamente ese periodo del año 72-73 y posteriormente del 84 al 88 le presentó retos muy particulares. En el caso de la primera gobernación, recuerden ustedes que se estrena con la gran crisis económica del año 1973, el aumento desmedido de los precios del petróleo producto de la guerra de Yom Kippur y además de la decisión de los países exportadores de petróleo. Obviamente esto puso una gran presión en esa primera gobernación de Rafael Hernández Colón. Cuando entra, como te decía, en ese primer término del 1973, una de las primeras acciones que toma es la creación de una comisión para atender lo que era el asunto económico de Puerto Rico.
y de ahí surge eventualmente lo que era el proyecto de reforma económica, y surge la propuesta de lo que surge las 936, la sección 936, que era una comisión que eventualmente se moviliza al Congreso, primero para enmendar la sección 931, pero en el interín surge lo que conocemos luego como la sección 936, que forma parte de la Ley de Reforma Fiscal del 1976. Fuera del impacto que tuvo el establecimiento de las corporaciones 936, que estuvieron, como sabemos, no todos, porque nosotros decimos como sabemos, hay una generación damos por sentado de que hay una comprensión general tan ajena de lo que es la historia de Puerto Rico, ya no a mitad de principios del siglo pasado, sino la segunda mitad, ¿no? Que sufrió un cambio un desarrollo impresionante de desarrollo económico, una transformación económica del país. Y esos players que estuvieron a cargo, participaron de alguna manera y fueron protagonistas de este cambio de desarrollo económico, que uno de ellos fue Hernández Colón con 936, estuvo Tito Colorado, ya habíamos hablado de Jesús Tepiñero y las bases que se habían sentado con Operación Manos a la Obra, pero ciertamente las 936 tuvieron una vida hasta el 2006, donde se terminan de eliminar esto que se convirtió en un momento en una columna del Partido Popular Democrático. Así que fuera de las 936 también hubo unos proyectos muy importantes bajo la gobernación de Hernández Colón, como lo fue la Ley de Municipios Autónomos, que alteró lo que era la relación de poder entre el gobierno y sus ciudadanos. Y que ha tenido mucho impacto y que últimamente se ha estado hablando con un proyecto de establecimiento de condados que estaría eliminándose o derogándose la ley de municipios, convirtiéndolo en otro concepto regional de estructuras de poder en el gobierno. Me parece que para poder entender los retos de la gobernación de Rafael Hernández Colón debemos de recordar que esta crisis que comienza en el 1973 con los precios del petróleo se extiende hasta el año 76. Entre el 76 y el 80 hay una breve recuperación económica muy débil y del 80 al 84 volvemos a caer otra vez en una crisis económica. En términos de los retos de su gobierno en aquella época, hay que considerar la transición del modelo de industrias de alta intensidad de mano de obra a industrias de alta intensidad de capital. El proyecto de mano de obra con sus empresas de mucho empleo femenino para la exportación de ropa, cueros y otros productos va quedando atrás. El reto es la transformación económica principalmente hacia empresas de alta intensidad de capital y por ahí es que entra también la decisión congresional de las 936, que lo que buscaban era fundamentalmente atraer los capitales acumulados de las empresas que estaban ubicadas en Europa. Nosotros debemos de entender que la crisis que hemos mencionado, del 73 al 76, obviamente conduce a un alto nivel de desempleo, alto nivel de precios, merma en la capacidad de consumo, reducción de la producción y toda una serie de indicadores que nos dejan comprender la complejidad económica de este periodo. Hay unos elementos que debemos de considerar. Fue la manera en que se aprovechó la oferta de las 936 para atraer capital, que particularmente condujo a Puerto Rico como una especie de capital mundial de las farmacéuticas. Y otro proyecto que se menciona mucho, que yo recuerdo muy bien porque estuvo vinculado de una manera o de otra, que fue la iniciativa de la Cuenca del Caribe, las plantas gemelas a través de las iniciativas de la Compañía de Fomento bajo la dirección de Antonio Colorado. Así que la gobernación, la primera y la segunda gobernación
de Rafael Hernández Colón va a estar llena de retos de naturaleza económica, va a estar lleno de retos de naturaleza política. Ya desde el primer periodo está buscando reabrir negociaciones con los Estados Unidos para atender la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Así que fueron 3 gobernaciones sumamente importantes. Algo que me parece que también debo de mencionar, y por aquello de la experiencia particular, yo estuve muchos años en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y entre los años 90 y 92 trabajamos mucho en el aspecto de naturaleza cultural, todo lo que más adelante se convirtió en la infraestructura de Vallajá, que es hoy en día el Museo de las Américas, y toda una serie de otros proyectos, la participación de Puerto Rico en la Feria Mundial de Sevilla, todo esto pues obviamente con una proyección cultural, pero también con un objetivo económico detrás de él. Desde mi perspectiva, y yo quiero plantearlo como una especie de testimonio, la recuperación de todas las estructuras del barrio Vallajá, que eso y otras anteriores, como el antiguo manicomio de San Juan, que se convirtió en la Escuela de Artes Plásticas, se llevaron a cabo gracias también a su entusiasmo, a su interés en los proyectos culturales y al apoyo que le dio a Ricardo Alegría en todas estas iniciativas. Así que podemos decir que fue un gobernador que no solamente confrontó de una manera decisiva la transformación de la crisis económica, que también se acercó a nuevas negociaciones con el Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, y que además, a diferencia de muchos otros, los aspectos de naturaleza cultural fueron importantes. No olvidemos tampoco la aprobación de la ley del español oficial, ¿verdad? Sí. Que también, del sí, y además de esto, su propuesta de reforma constitucional con la ley de los derechos democráticos. Así que en ese sentido hemos planteado algunos de los puntos más sobresalientes de su gestión en esos 3 periodos. Un poco de lo que fue el rol político y lo contradictorio, la contradicción que fue como político ante la percepción de algunos durante la década de los años 70 y 80, donde incluso en algún momento se trabajó un pacto, ¿no? Como una alianza con el sector independentista, específicamente con don Juan Maribra, y se hablaba él estuvo unos años trabajando lo que luego conocimos como la nueva tesis, el nuevo pacto, que él consideró que fue un fracaso. Tú sabes más de eso que yo, como profesor, pero un poco aclarar, porque tiene mucha vigencia ese discurso que en un momento parecía descifrar o presentarnos un Hernández Colón soberanista, liberal, que luego se enfrenta en los últimos años, se identifica todo lo contrario, como un político muy conservador, en guerra constante con el ala soberanista del Partido Popular Democrático, que un poco no cuadraba, que él mismo ayudó a levantar, que le dio alas dentro del partido con todas sus teorías dentro de la nueva tesis. Y es interesante, pues eso está ahí todavía escrito, lo de pronunciamiento de aguas buenas, el nuevo pacto, que luego fracasó, y es muy poco lo que conocemos las nuevas generaciones sobre ese periodo de la vida de Hernández Colón. Yo recomiendo que los que están interesados en conocer de una manera más allá del partidismo y el acercamiento electoral a esta figura, al tema el reformismo dentro del Partido Popular, la verdadera visión también el líder de ese partido, Luis Muñoz Marín, y particularmente eso que tú atisbas como unas inconsistencias
yo recomiendo la lectura del texto de Conversaciones en el Convento. Un trabajo que fue una reflexión del profesor Juan Manuel García Pasalacua en torno a las reflexiones de Luis Muñoz Marín ante las conferencias Godkin. Aquí lo que vemos es que desde el principio hay un interés, incluso por Muñoz y los mentores que tuvo Muñoz desde la Universidad de Harvard por el tema de la asociación política. Pero un ambiente es el que se da en Harvard con ese tema y otro ambiente es el que se da en el Congreso con la política real. Así que nosotros podemos entender, o por lo menos yo entiendo, que Rafael Hernández Colón en ese primer periodo estuvo mucho más cerca de una visión liberal que fue poco a poco matizada. Cuando nosotros hablamos del nuevo pacto, el nuevo pacto no tenía grandes posibilidades, ni tuvo posibilidad, por una razón muy sencilla, porque estaba reclamando unos poderes que desde la perspectiva del Congreso no le correspondían a un territorio. Eso es algo que se ha reiterado, y si uno va a las notas de los debates legislativos, queda claro, porque es la posición reiterada de los congresistas. Algo que me llamaría, quiero también llamar la atención con otra lectura muy importante, publicada por esta institución que llamamos Futuros Alternos. En Futuros Alternos vemos al otro Hernández Colón que se va moviendo de una manera más decidida hacia el tema de la asociación. En el año 1978 hubo discusiones muy serias con muchas delegaciones en la Organización de las Naciones Unidas para darle impulso. De igual forma, también debemos de recordar que la iniciativa de la Cuenca del Caribe bajo la presidencia de Ronald Reagan creó también un escenario de posibilidad para la asociación política, y de hecho en unos años eso se estuvo moviendo con todo aquel despliegue desde el Departamento de Estado, el Instituto de Cultura Puertorriqueña a nivel internacional. Posteriormente cambian las condiciones, no solamente las condiciones políticas en Puerto Rico, sino también en los Estados Unidos, y eso es lo que deberíamos de considerar para entender por qué hay un repliegue hacia una posición mucho más conservadora, muy distinta a posiciones que asumió en el pasado. Nuevamente, las figuras políticas no pueden ser persistentes, tienen que adaptarse a las condiciones, ¿verdad? Siempre manteniendo una visión de cambio, de progreso, de modificación. Y me parece que en el caso de Rafael Hernández Colón, esas diferencias desde el 1973, pasando por la década de finales de los 70, principios de los 80, y ese otro Hernández Colón, vamos a llamarle maduro, no necesariamente porque haya sido maduración, sino es un Hernández Colón mucho más conservador, que le da la espalda a muchas de las posiciones que asumió en tiempo anterior. Exacto. Y claro, se puede decir de todo de Hernández Colón. Estuvo 18 años al frente del Partido Popular Democrático, de frente, pero tuvo control hasta, muchos dicen, hasta todavía, ¿no? Sí. Hasta reciente. Luego de Muñoz Marín no ha habido político que haya tenido el control de un partido político como Rafael Hernández Colón. En ninguno sacando el Partido Independentista, pero de los partidos mayoritarios. Y se da, muy joven, en un momento de crisis de liderato de Sánchez Vilella, que asume la gobernación de Puerto Rico, y ya un poco a mitad se le desinfla el liderato y crea se crea pues toda esta controversia con Luis Muñoz Marín, quien encuentra a Rafael Hernández Colón no tan solo un aliado, sino su heredero, que no sé cuánto estuvo eso planificado,
pero que habiendo sido Sánchez Vilella precisamente quien lo nombra como secretario de Justicia, un poco tiene que haberse arrepentido después, porque él es quien, junto a Luis Muñoz Marín, pues le dan el golpe de Estado. A Rafael Hernández Colón hereda el Partido Popular, y hereda un control mucho con la mística de la realeza puertorriqueña, y de un gobierno permanente que le ha dado, por un lado, mucha estabilidad, le dio al Partido Popular Democrático, también le dio pues sus controversias, porque siempre han habido unas luchas permanentes de poder, y en las últimas décadas ideológicas, precisamente con el ala soberanista, que es el ala más liberal, y el ala conservadora o de medio derecho, ¿no? Que yo trato de no decir izquierda y derecha, pues, pero liberales y conservadores, aunque eso ha cambiado mucho, porque hay unas posturas liberales conservadoras con relación a estatus que podrían ser debatibles. También hay unas posturas con relación a lo que son los derechos civiles, ¿no? De los ciudadanos, que ya tú puedes ser políticamente conservador en términos de estatus, pero en términos de libertades pues puede ser muy liberal. Pero de todas formas ha sido una figura muy fuerte en un momento crítico del Partido Popular, y los partidos políticos pues se han debilitado mucho, y lo que es el concepto de partido político en Puerto Rico y en otros países, y comienzan a surgir nuevas alianzas que en un momento, 10 años atrás, se veían improbables, que pudieran haber candidaturas independientes y que pudieran darse el surgimiento de nuevos partidos políticos que pudieran participar activamente y ocupar posiciones dentro de la legislatura del país particularmente, y de las alcaldías. Las alcaldías son las más conservadoras, ya por lo menos en ese término partidista. Pero ya hemos tenido participación de... ¿Cuántos hemos tenido independientes? Tenemos ahora... Partido Independentista, que perdió la franquicia en algún momento en el Senado y creo que conservó Cámara, y tenemos el doctor Vargas Vidot, que está en calidad de independiente. Se abren nuevas oportunidades, nuevos partidos. Yo no sé cuál va a ser el futuro del Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular, dentro de esta nueva definición, porque ambos tienen estructuras muy tradicionales, de partidos tradicionales, pero ciertamente en términos de estructura se han debilitado muchísimo. Yo creo que Hernández Colón es una figura de un estilo de política distinto, que representa una historia muy importante del país. Como decía, unos estilos diferentes de política. A partir de Rosselló la historia es otra. Muy distinta. Con relación a los estilos a la dinámica política, el discurso político, la tecnología, luego cambia mucho. Pero independientemente de la opinión que usted tenga, Hernández Colón ha sido una de las figuras más grandes en la política de Puerto Rico, y entre él, como muchos otros, pues han sido ahora por generaciones que ni siquiera lo conocen, que no saben quién es Hernández Colón, ni Muñoz Marín, mucho menos Piñero. Y hay mucho que tenemos que aprender, por eso de no volver a cometer los mismos errores, que queda por redescubrir y volver a tocar y discutir de lo que fue la política de Puerto Rico en la segunda mitad, por lo menos, bueno, todo el siglo XX, pero la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Yo quisiera llamar la atención nuevamente a este texto que publicamos aquí en nuestra universidad, Futuros Alternos, por una razón muy sencilla. Es el único texto en nuestra historiografía que trabaja con documentos secretos del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y en este sentido, esas interioridades de las discusiones sobre
Puerto Rico y su futuro, el futuro dentro de los espacios constitucionales de los Estados Unidos, quedan muy claramente retratados, y obviamente ese periodo le corresponde a esas dos figuras de la historia contemporánea, que son el gobernador Rafael Hernández Colón y el gobernador Carlos Romero Barceló. Yo creo que hay que tener conciencia de lo que se ha estado planteando reiteradamente desde el Congreso en términos de las alternativas. Incluso llamó la atención porque en el año 1998, de cara a la consulta, las últimas vistas que celebró el Comité de Energía tuvo que ver exclusivamente con la libre asociación. Y la respuesta de Puerto Rico en esa consulta, ¿cuál fue? Ninguna de las anteriores. Así que nuestra respuesta al Congreso fue ni A, ni B, ni C, ni D. Eso motivó que este Comité de Energía volviera a convocarse para que le explicaran qué era eso de ninguna de las anteriores, cuando ellos habían estipulado claramente, y hay un documento que todavía se puede conseguir, sobre lo que podríamos considerar casi una oferta de la asociación o de la libre asociación para Puerto Rico. Pero bueno, eso es un asunto que políticamente tienen que discutir. Yo creo que es un asunto que no se puede descartar. Esas decisiones en última instancia, ¿quién las asume? Las asume el Congreso de los Estados Unidos, bajo las condiciones que establece la Constitución. Así que reitero, en esos documentos del Consejo de Seguridad Nacional, la figura de Hernández Colón es una figura prominente, ¿verdad? Prominente. Así que creo que como te indicaba al principio, debemos nosotros, por la responsabilidad que tenemos, debemos de hacer una reflexión sobre nuestros gobernadores contemporáneos, vinculando a unos y otros de cara a la realidad puertorriqueña. Otros temas que vamos a estar considerando en esta mañana tienen que ver con las expresiones y las manifestaciones obreras del 1 de mayo, el Día del Trabajador. Eso por un lado. También la reacción del nuevo secretario de Seguridad ante este proceso del día de ayer, y otros asuntos que vamos a estar mencionando. Bienvenida. Sí, se nos había quedado algo por encimita que tenemos que trabajar y discutir en algún momento, y es el proyecto Libertad Religiosa. Yo sé que vamos a tener oportunidad de hablar sobre él. Ya tocamos el tema de las terapias de conversión. Estos dos proyectos que trajeron algo de controversia en algún momento, y parece que se había muerto, porque el proyecto de terapias de conversión, para prohibirlas, no había logrado salir de la legislatura. Luego de haberse un poco aguantado la legislatura, aparentemente se radican estos proyectos por parte del Ejecutivo. Uno con la línea o con el discurso de que estamos prohibiendo, este es el proyecto que va a limitar o va a prohibir las terapias de conversión, que después llaman terapias reparativas, que el nombre nada más es un disparate. Ni el primero ni el segundo. Sí. Y que al final pues nos damos cuenta que cuando se lee el texto del proyecto, no está prohibiendo las terapias de conversión, meramente las limita en menores de 18 años cuando es un profesional de la salud quien lo está atendiendo. Así que se le prohíben a los profesionales de la salud cuando están atendiendo menores de 18 años, pero solo en ese caso. Si es un proyecto bajo una entidad religiosa, sí se permiten las terapias, las alegadas terapias de conversión, que todavía el proyecto no habla muy claro de eso. Define lo que es la terapia y dice que es antiético llevar una práctica de terapias de conversión,
que son dañinas en términos emocionales, psicológicos, físicos, que es una aberración, pero en realidad es una contradicción bien grande que discutimos. Vamos a ver qué ocurre, porque este proyecto inicialmente también se presenta como un proyecto de consenso entre el sector religioso y el sector de la comunidad LGBT, porque había unos representantes que es el grupo de alianza que crea la gobernación, la oficina del gobernador, donde hay representantes de la comunidad LGBT, pero por lo que vimos en los medios, se ha levantado un repudio bien grande precisamente de esta comunidad. Junto con este proyecto surge entonces el proyecto de libertad religiosa, que es un proyecto que le da espacio, le da la libertad a las iglesias, particularmente aquellas que trabajan proyectos que están financiados con fondos públicos. Les da carta verde para que puedan efectivamente discriminar contra unos sectores por razones religiosas, y esto surge, no es que surge a la vez que Estados Unidos, es que esto se da en Estados Unidos y las consecuencias han sido adversas, negativas. Hay unos estados que han establecido esta política de darle espacio a funcionarios públicos. Aquí se está extendiendo al sector privado, al sector privado, pero específicamente a los que reciben, a los que trabajan proyectos de fondos públicos, que el gobierno dice no vamos a asumir que hay ningún tipo de discrimen cuando una organización religiosa levanta la bandera de que yo por mis creencias religiosas voy a dejar de prestar un servicio o voy a tomar determinada acción que puede ser contra un empleado o un posible empleado. Recuerdo una controversia reciente en los Estados Unidos sobre aquel repostero que se niega a hacer un bizcocho de boda de una pareja de homosexual por cuestiones de principios de naturaleza religiosa. Y estamos hablando de una persona que es el dueño de una repostería y dice, pues yo no patrocino esto, no creo y ya. Pero aquí prácticamente darle luz verde a empleados públicos que comiencen entonces ahora a negarse a brindar unos servicios a partir de sus creencias, sus principios éticos, morales, sencillamente está abriendo una caja de Pandora. Sí. Porque podemos empezar por estos aspectos y terminar por otros que pueden ser políticos. De igual forma, obviamente, el servicio que presta el Estado no puede estar matizado por principios de naturaleza religiosa. Y los funcionarios públicos tienen que establecer una diferencia entre sus posiciones religiosas, morales y éticas y lo que les corresponde como funcionario público. A mí me parece que esto va a generar mucha más controversia, más retos de naturaleza legal que los que podría estar tratando de reparar. Sí, esto también un poco recuerdo la postura del gobierno de Obama cuando doma sí. Y comienza la legalización o que fuera permisible los matrimonios entre parejas homosexuales. Y la política del gobierno, particularmente del Departamento de Justicia Federal, de no defender las leyes que en alguna manera discriminaban, era hands out. No vamos a defenderlas porque ellos entendían que eran discriminatorias. Pero eso era una postura a nivel del Departamento de Justicia Federal. Ya no está Obama, ahora tenemos a Trump. Así que hay que ver qué va a estar ocurriendo a nivel federal con este asunto, que esta administración ha cogido, claro, entrando un periodo electoral, político y un poco pues con el temor de perder el apoyo político de una base religiosa que se ha vuelto un protagonista importante en la política de Puerto Rico en las últimas décadas. Pero nada, hoy tenemos a una... Pasar a otro tema. Sí, tenemos
una invitada especial hoy, la licenciada Agnes Crespo, que está representando a la organización Fundación Comunitaria. Y Fundación Comunitaria lleva 30 y pico de años trabajando y apoyando a organizaciones comunitarias para ir unos proyectos específicos que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con microredes de energía, que a mí me encanta ese tema en particular y nos gustaría que nos hablara un poco de eso, pero también me va a matar alguien, se me ha quedado el pin arriba en la cartera, apoyando hoy las industrias creativas. Tengo que subir, ya hicimos, saludando a Silvita Aguiló, que tiene un proyecto extraordinario y fuimos a visitar de industrias creativas en Mayagüez y nos han encomendado que hoy hay un movimiento en apoyo a las industrias creativas, pero Agnes, bienvenida a la Biblioteca Jesús T. Piñero, aquí en el recinto de Carolina, Universidad Ana G. Méndez. Gracias. Háblanos un poquito, que estuvimos en Mayagüez el fin de semana pasado, visitando lo que conocemos ahora, era un pop-up, ¿es que le hablan? Sí, el pop-up store de la incubadora creativa de Mayagüez, la primera en Puerto Rico, se creó ya allá para el 2014. La compañera Silvia Aguiló, allá, una gestora de la innovación, y pues confió en que ese sector iba a echar para adelante y así lo ha hecho hasta ahora. Pero esto es uno de los proyectos que está empujando y que promoviendo el desarrollo de este tipo de industria, que son las industrias creativas. Sí, pues claro. Precisamente, esta semana celebramos la Semana de las Industrias Creativas, así lo ha designado el gobierno de Puerto Rico, la Compañía de Comercio y Exportación en particular, que tiene por ley, la ley 173 del 2014, la ley para fomentar las industrias creativas, expresa, denomina, ¿no?, que como política pública, que este sector es uno de desarrollo económico, es una alternativa real para promover la economía en este país, que tanta falta nos hace. Y así, ¿verdad?, siguiendo la teoría de la economía naranja, que ya hace más de una década se viene hablando a nivel mundial, desde Inglaterra, ya más cercano a nosotros en Estados Unidos, el teórico Richard Florida también habla sobre la teoría de la economía naranja. ¿Y qué son las industrias creativas? Bueno, pues eso incluye el diseño gráfico, las artes visuales, la música, la tecnología, ¿verdad? Todo lo que es aplicaciones o el diseño de videojuegos. Pero había una empresaria allí de café. También diseñando gastronomía, ¿verdad?, innovadora. Era una mezcla de unos de café con chocolate, así que unos sabores, utilizando la tecnología para ello. Así que eso también es creativo, ¿verdad? Y eso también se fomenta porque genera economía. Y vimos de performance. Muchos servicios creativos es el otro sector. Artesanos, diseñadores, productos naturales, que me encantó, y muchos proyectos. Aquí, y después yo siempre hablo después de María, pero la economía, el mercado laboral ha cambiado mucho y el puertorriqueño se ha transformado y se ha volcado a un gran número al autoempleo y al empresarismo. Un poco porque ya no puedes esperar que el gobierno te dé el empleo, el sector privado también está algo comprometido y han surgido muchas empresas. Esta muchacha que es ingeniero y de repente está trabajando en un proyecto de café y vemos muchos así, abogados con sus pequeños cafés, negocios como Carlos Ruiz, que tiene su panadería artesanal. Sí, saluditos a Carlos. Y en trabajos, empresas no tradicionales, no había una estructura. Yo creo que un poco surge esta iniciativa de manera silvestre. Y luego es que han venido unas iniciativas legislativas que tú quizás nos puedas hablar de ellos, yo no las conozco muy bien, para empujarlo, pero me parece que todavía falta mucho. No estoy clara en si hay buena sincronización entre el gobierno y sus políticas de desarrollo económico y este movimiento que surge, nuevo movimiento de desarrollo económico de industrias creativas, de lo que conocemos como las incubadoras, estos nuevos conceptos
en el mundo de desarrollo económico que comienzan a, que promover la llevan ya como innovación. 10 años, innovación. De repente se habla de innovación, se hablan de incubadoras, de las microredes. Claro. Hay algo que a mí me llama la atención antes de que responda a esa pregunta, que es sumamente importante, son los ejemplos. España, ¿verdad? Por mencionar un país que ha tenido también unas situaciones económicas muy difíciles que han desestabilizado su economía, particularmente desde la crisis del 2008, y aunque ha habido una recuperación, también tiene un gran sector poblacional muy bien cualificado, con alta preparación académica, pero que no encuentra empleo en los lugares tradicionales, y eso ha obligado a moverse en esta dirección. Cuando hablamos de las empresas comunitarias, como por ejemplo algo que a mí me interesa mucho, que son las empresas culturales, hay unos ejemplos, ¿no? En el sentido de que sea una empresa que vaya más allá. Mencionaste los artesanos, pues los artesanos tradicionalmente se han quedado en la feria y en la venta de un momento, No, y me algo voy. más elaborado, definitivamente. Exacto. Cuando hablamos de industria, exactamente. es una producción consistente, Exacto. hay que ver los mercados, Sí, y hay no, que no. ver el potencial más allá de lo inmediato. Me alegro escuchar eso. Pues entonces vamos a ver a la respuesta y la elaboración. Claro. Desde el 2012, 13 y demás, el profesor Javier Hernández, actual Sí. catedrático de la Universidad de Sagrado Corazón, viene hablando de esto. ¿Verdad? En Estados Unidos tenemos a Richard Florida, y así por el estilo en Inglaterra, otros teóricos, pero en Puerto Rico tenemos al profesor Javier Hernández, que es propulsor Excelente. de eso, ¿verdad? Y en aquel momento el gobernador Alejandro García Padilla, para el 2013 designa una comisión, que aquí lo apunté porque no me acordaba cómo se llamaba exactamente, Comisión para el Desarrollo Cultural. Sí. Se empiezan a gestar diferentes. Estaba el profesor Hernández, pero también estaba la profesora Maraya Quintero, por ejemplo, de la UPI, y así por el estilo, otros profesionales trabajando como unimos, ¿verdad? Aquí talento hay de más. Sí. Cultura, arte, por favor, ¿verdad? Eso no hay duda. ¿Cómo unimos eso y lo vinculamos a la economía de nuestro país, o a la promoción de la economía de nuestro país, como ustedes ahorita hablaron, ¿verdad? De manos a la obra y demás, ¿verdad? Como en su momento se hizo con la manufactura, y al día de hoy todavía hay promoción de la manufactura. Bueno, pues así mismo, ¿cómo lo vamos a promover? Y eso se estuvo gestando por mucho tiempo. Fui parte de esa comisión y de esa gesta, y surgió la Ley 173 del 2014. Es la política pública que al día de hoy está vigente. Y sí, para contestar la pregunta, ciertamente sí. El gobierno actualmente sigue fomentando, la ley está en vigor. Se había recaudado, a nivel fiscal se habían recaudado unos fondos y se están utilizando al momento. ¿Qué se está haciendo? Bueno, a nivel gubernamental se está gestando, ha habido hay una mezcla bien linda, a mí me gusta mucho, porque no se había dado en el pasado, y sin verdad hablar mal o sin juzgar, pero el Instituto de Cultura siempre estuvo bien reservado, y Dios me perdone, y Ricardo Alegría que me perdone y todas esas cosas, pero estoy bien reservado. Nosotros somos de patrimonio, nosotros somos los profesionales, estamos acá. Y actualmente el actual director y con todo su equipo de trabajo ha estado bien unido con la Compañía de Comercio y Exportación, ¿verdad? Que es el brazo promotor de esta ley. Y gestaron lo que se llaman las fábricas culturales. Ya van por el tercer ciclo de incubación. ¿Cuándo empiezan las fábricas culturales? Ya se están dando, ahora mismo se está dando el tercer ciclo. Ok. ¿De cuánto duran estos ciclos? Como un semestre. Okay. Como un semestre, Okay. Sí, un poquito menos de un semestre. Así que se están dando, ¿verdad? Que es que se fomenta pues la música, los teatreros y así por el estilo. La música que en este país. Claro, pero si es algo tan genuino, tan natural. Claro, sí. Y nosotros, y tú sabes que administraciones anteriores han fallado en poder reconocer los assets. Claro. De los activos de los puertorriqueños, y la música es uno. Precisamente, y en esa misma línea es bien importante, cuando se estaba comenzando todo esto de la ley y de reconocer que es un sector a que hay que apoyar,
los mismos, ¿verdad?, artistas o creativos, como podemos decirle, ¿verdad?, para incluirlos a todos, me decía, pero es que yo no soy empresario. Sí, Y sí, recuerdo sí, un sí, arquitecto que me dijo, saludos a él, él se va a acordar, me dice, yo no soy empresario. Y yo le dije, pero claro que sí. ¿Qué es esto que tú tienes aquí? ¿Dónde estamos ahora mismo en tu empresa? Tú eres un empresario, tú tienes que, ¿verdad? Tú tienes un talento. Ciertamente, en la escuela formal no nos enseñan a que nosotros tenemos un producto, nuestro servicio, nuestro conocimiento, nuestro talento, nuestras ideas son, ¿verdad?, capitalizables. Eso hay que entenderlo. Y esa ley promueve eso, ¿no? Así que es llevarlos, darles esa capacitación y ese entendimiento de que su talento es capitalizable. ¿Cómo cobro? ¿Cómo se hace esto? Mire, la industria de la música en Puerto Rico, qué sé yo, la empresa más grande que tenemos nosotros, tenemos el Gran Combo, y la gente me dice, no, eso es un grupo de música. No. Eso es una super empresa. Eso es una super empresa, te digo yo. ¿Ves? Así que la gente tiene que visualizarlo de esa manera. Y de aquí para el mundo. Sí. Oye, y el cine también. Claro. El desarrollo del cine en y Puerto lo mucho que Rico. tenemos por crecer también. Lo que pasa es que la diferencia estriba, has mencionado unos periodos anteriores, pero la diferencia estriba que en el pasado se esperaba por el apoyo directo del gobierno. Aquí tú tienes estos recursos para hacer llevar a cabo este proyecto. Hoy en día lo que se hace es que se está estructurando la comunidad para que no espere por nadie y lo haga. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo, tú estás hablando, pusiste varios ejemplos, yo estuve muchos años también vinculado a la Escuela de Artes Plásticas, y los creadores establecían una diferencia muy clara para ellos entre quién, entre el artista y el empresario. Y yo no soy empresario, yo soy artista. Claro. Hoy en día eso, yo lo viví. el momento lo que ha hecho es romper con esa dicotomía artificial y entonces crear un escenario muy novedoso. Yo creo que hay grandes pasos que se han dado. De hecho, mencionaste la comisión que creó el gobernador García Padilla. El trabajo que hizo Javier fue excelente por una razón muy particular. ¿Se sigue haciendo? Bueno, sí, lo sigue haciendo, pero me refiero particularmente al informe, porque Javier tuvo acceso a toda la información del gobierno con relación a la cultura. Así que correcto, eso le permitió hacer una disquisición, un análisis más efectivo. Ese informe fue el que dio pie para que la ley Claro que sí, y obviamente mencionaste al Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos Ruiz, los colegas que están trabajando con él, que están moviendo esas iniciativas comunitarias a nivel de el país. Y algo muy importante que yo siempre subrayo, tenemos que proyectarla también a nuestra diáspora, a nuestras diásporas. Claro. Ahí hay un mercado sencillamente espectacular. Lo que no tenga acceso, cautivo. Sí, y ha habido. Claro, ha habido, esperando. Dispuesto a... Le encanta, vamos a coger uno de los ejemplos más recientes, Teatro Berebe. Sí. Tiene su tour por Estados Unidos, ahora en este próximo mes. Hello, pues claro, todo el mundo quiere ver a Teatro Breve. Acá nosotros no lo gozamos. Estamos hablando de algo más afín a nuestra época, pero así mismo van artistas. Han trascendido. Claro, hasta los baby boomers están locos porque vayan allá sus artistas de su época, que tal vez no tienen ese acceso hoy día y le encantaría, ¿verdad? Sentirse cerquita de su isla, porque recuerde que ya no somos 3.5 aquí. No, y allá la mayoría está al otro lado. Claro, la mayoría tienen capacidad de pago. Sí. Oye, tú sabes que hay un fenómeno que se ha dado a nivel comunitario y es generacional también, que tiene que ver con la agricultura. También. Mira que yo tengo mis issues con los millennials, pero los millennials le han dado un restart a la agricultura impresionante. Todavía tú eres baby boomer, ¿verdad? Sí. Agnes y yo somos generación X. Y yo tengo que admitir que nuestra generación, como generación, menospreció mucho la agricultura. Porque entonces todos queríamos en servicio, ser profesión, economista, abogado, médico. Pero había un menosprecio bien grande, como que eso era denigrante, trabajar la tierra. Exacto. Se abandona mucho, pero es impresionante la cantidad de proyectos que han surgido que están empujados por millennials.
y en la industria del café Y que más habíamos jóvenes, visto. y más jóvenes. Sí. Por ejemplo, mi nieta y su esposo tienen yo le llamo hacienda, no finca, pero yo no sé cuántas cuerdas tienen. Y las están trabajando, pero con una visión no solamente de agricultura, es también de empresa. Yo creo que eso establece la diferencia. Hay muchos jóvenes, como los que tú has mencionado en otras iniciativas comunitarias, que están mirando la agricultura como el área de trabajo, de producción, de creación. Y la utilización de la Yo tecnología. También. Yo conozco a más de 5 abogados que han dejado su profesión Y se han ido en cultivar. otras. Sí, Y le va sí. muy bien. Sí, sí. Así que eso a Y mí han me encontrado un consta. nicho bien necesario por el problema de seguridad alimentaria que tenemos en el país. Pero también surgen todas estas iniciativas de los huertos comunitarios y cómo desarrollar unas cooperativas, unas iniciativas comunitarias de desarrollo económico a partir de algo tan fundamental como lo es la alimentación, la Claro, y agricultura. ayudar a esa cadena, porque el restaurante a mí me tiene que dar algo, ¿verdad? Que aquí mismo se cultiva y me da algo de, qué sé yo, que traiga Importado. de Uruguay. Qué sé yo, Exacto. ¿verdad? Y sin menospreciar. Pero Oye, si aquí está disponible Debemos de y hay consumirlo. capacidad para aquí, porque entonces no. Así que también se han gestado, eso también conozco muchísima gente que está incursionando en crear ese ecosistema, en ayudar a que ese restaurante tenga todo fresco del país. Hay una preferencia, lo mismo surge con el área gastronómica del país. Surgen todos estos pequeños restaurantes sofisticados, no estoy hablando, Claro. oye, negocios bien sofisticados de comida en el país, con muchos chefs locales que tienen una preferencia por los productos del país. Claro. Entonces hay una cadena, ¿no? Porque yo tengo mi negocio La cocina de creativa comida con la cosa del creativo puertorriqueño y tengo al compañero de la misma generación casi siempre que me produce la lechuga, que me produce el cilantrillo, los tomates frescos. Claro. Y han desarrollado toda una cadena. Entonces sobre eso pues también las tecnologías para riego o si es hidropónico y las microredes. Recuerda Entonces que también esta ahora generación también está más consciente de la salud y demás. Sí, de la sí, salud, mucho más. de la Para mucho tecnología. más. la época era cualquier cosita, Sí, y sí, ahí abría una sí. lata y seguíamos para adelante, pero y no han esperado al gobierno para arrancar. Es el gobierno el que generación. reacciona después, pero no necesariamente entonados con las necesidades de esta generación que no espera. Ellos arrancan. porque no la han tenido, porque han vivido en un momento de austeridad donde ya hay, ¿verdad? No hay empleo. No hay empleo y no hay incentivos como antes. Eso Antes es lo había que yo me incentivos estaba para refiriendo, cualquier sí. cosa que se te pueda ocurrir a ti. Pues no, ya no, ¿verdad? Y estamos en un proceso de austeridad y dice, bueno, yo voy para adelante o si no me quedo en mi casa. Y no son de quedarse en la casa, No. son de mantengo, no son de beneficencia. Son trabajadores. No, es que voy para adelante. Yo creo que hay que felicitar a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico porque son 33 años, no todas las instituciones pueden decir eso en primer lugar. También reconocemos que instituciones de 33 años han ido transformándose a lo largo de distintas etapas. Hemos evolucionado. Cuando uno ve y lee cuáles son algunas de las preocupaciones de la Fundación, como por ejemplo el acceso sostenible al agua potable, la promoción de energías renovables, vivienda asequible, desarrollo económico comunitario, educación, vemos que hay una agenda integrada o integral dirigida a la comunidad que indiscutiblemente desde distintas perspectivas va a apoderar esa comunidad para poder lograr respuestas de autogestión y de sustentabilidad. Me parece que no solamente desde la perspectiva filantrópica, sino también desde la perspectiva de la organización de la comunidad, los temas que están patrocinando son los fundamentales del país en este momento. Me encanta que me diga eso de la perspectiva filantrópica y demás. Estos son, Recuerda que yo soy baby boomer. Sí. Estos son discusiones que hemos tenido internamente en la organización cuando se habla, ¿verdad?, de dar el pescado o enseñar a pescar, ¿verdad? Esa es la disyuntiva. Así que
más recientemente, siempre ha sido, la fundación siempre ha sido, es la única comunitaria en el país. Y siempre ha sido un pass-through, ¿verdad? Es un fondo de fondos. Recibimos unas inversiones y asimismo pues pasan a las diferentes organizaciones o mediante becas. Más recientemente, bueno, y siempre las atenciones han sido especialmente en educación y en vivienda. Así que eso no fue después de María que estamos haciendo casa. No, esta tiene ya varios pisos. Ha sido un pilar y la educación ciertamente. No obstante, después de María, ahí sí, la misma Junta de Directores reconoce y da un mandato de que hay que estar en un servicio directo, lo que usted estaba diciendo, directo. Y se crean, ahí es que entro yo, ¿verdad?, a crear o a dirigir esta estrategia de desarrollo económico comunitario. También entonces hay un sector que se dirige a energía y a agua, ¿verdad? La Fundación Comunitaria, ¿verdad?, y a mucho honor tengo que recalcarlo, fue quien gestó la primera comunidad solar en este país, en Ciales, en la comunidad Toro Negro. Muy bien. Completamente resiliente, 25 familias, no dependen ni de agua ni de luz, ¿verdad?, de todos los servicios. Y no es porque querían irse, es simplemente que humanamente y técnicamente la misma autoridad había establecido que no se podía, por más que se pudieran conectar. Ellos recibieron luz 10 meses más tarde, pero con todo y eso, un soplito, sí, se caía. Había que pasar, no sé si hay que pasar más de 2 ríos, literalmente el agua, ¿verdad? Hay que pasarlo para llegar a esa comunidad. Esa comunidad está bien alejada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Apague y vamos, nos vamos y dejamos a la comunidad, o le decimos que se muden. No, vamos entonces a ofrecerle un mecanismo resiliente. Y así mismo se está haciendo con las islas municipios y con otros sectores de la isla. Excelente. Oye, y tremendo proyecto. De hecho, estamos integrando en el proyecto comunitario de la Biblioteca Piñero unos proyectos que mucho tienen que ver con agricultura, pero también con energía renovable. Y la invitación está abierta a Fundación Comunitaria, que la licenciada Agnes me ayudó, Agnes Crespo, al inicio del proyecto comunitario, que es uno de los recursos voluntarios que tuvimos durante el año pasado cuando se inicia este proyecto, pero tenemos unas propuestas para desarrollar bien ambiciosas ya alrededor de la Casa Piñero, y que vamos a estar trabajando durante este próximo semestre, tanto en el área agrícola como de energías renovables. Así que están invitados. De hecho, tuvimos un taller muy exitoso el viernes pasado, con Nazario Lugo, que estuvo dando unas conferencias sobre cómo preparar planes y protocolos de seguridad y de emergencia dirigidos a organizaciones comunitarias, asociaciones de residentes. Estuvo muy concurrido, estuvo extraordinario, así que felicito a Nazario Lugo, gracias por la aportación que estás haciendo. El jueves también estuvo con nosotros el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, presentando su libro Separación de Poderes, buenísimo. Fue una clase. Estuvo a cargo de la presentación el vicerrector Ángel Toledo. Imagínate, fue una interacción bien buena entre los dos. Nos los disfrutamos mucho. Ya un poco entramos ahora, ya pasamos las justas y entramos un poco a un periodo de graduaciones y nos vamos a estar reorganizando. En septiembre tenemos un proyecto bien grande con el Banco Interamericano de Desarrollo de apoyo comunitario también. Y por ahora, nada, seguiremos hablando. Yo creo que eso es todo por hoy. Y contamos con la Fundación Comunitaria de Puerto Rico como un aliado constante de este proyecto. Y nos deben de ver a nosotros también como colaboradores permanentes de ustedes. Hemos tenido conversaciones a ese respecto. Gracias, Jaime. Gracias, Agnes. Gracias. Saludos otra vez, celebrando lo que son las industrias creativas de Puerto Rico. Los esperamos el próximo jueves aquí desde la Biblioteca Jesús T. Piñero en el recinto de Carolina de la Universidad Ana G. Méndez. Buenas tardes. Buenas tardes.